Ha sido denominado el preso olvidado. Se trata de Michel Cardón. Él fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de un vecino. Sucedió hace 41 años. Durante muchos años no ha recibido ni una sola visita en prisión. La primera persona que lo fue a ver fue un compañero de cárcel que salió en libertad en el año 2015. Al ver que su amigo estaba totalmente solo, contó su historia a la prensa. La noticia llamó la atención de un abogado y fue él la segunda persona en visitarlo. El jurista decidió involucrarse en el caso y pelear por la libertad de Cardón. La fiscalía lo excarcelará el próximo 1 de junio. Con 67 años conocerá un nuevo mundo y moderno que solo ha visto por televisión. Ingresó en prisión por asesinar a un vecino durante un robo. Fue condenado a cadena perpetua. Desde entonces, el mundo de Cardón acababa en los muros de la prisión. No recibió una sola visita en 38 años. No pudo realizar ni una sola salida al exterior, salvo en las escasas ocasiones en que fue trasladado de cárcel, la última vez en 1996. Es uno de los presos más antiguos de Francia. También se le conoce como el preso olvidado, incluso por la justicia. Probablemente Cardón habría seguido en el olvido más absoluto de no ser por el que fuera su compañero de celda durante 7 años, hasta el 2015. Al salir de prisión, visitó a Cardón y se convirtió en la primera visita que recibía el preso. El caso trascendió en la prensa y llamó la atención del abogado Éric Morin, quien se convirtió en la segunda persona en visitarlo. Tras conocerlo, decidió pelear para lograr su libertad. Le escribió al presidente Emmanuel Macron contándole la historia del preso y solicitándole un indulto. Pero el beneficio presidencial no fue necesario, debido a que la Fiscalía de Arras, en el norte del país, anunció que será excarcelado el 1 de junio. Al salir, Cardón volverá a pisar la calle por primera vez desde que tenía 26 años. Con 67 años, conocerá un mundo que solo ha visto en una pequeña y vieja televisión que tiene en su celda. En este caso nos acompaña Éric Morin. Él es abogado del señor Cardón, el considerado preso olvidado. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Bienvenido. Buenos días y muchas gracias a NTN 24 por recibirme para hablar del caso de Michel Cardón en Francia. Usted es la segunda persona que lo visita. Cuéntenos cómo llega a ser el abogado primero del señor Cardón y cómo se enteró de su caso. Bueno, hubo un artículo que apareció en un periódico del norte de Francia hace aproximadamente 1 año y medio que contaba que Michel Cardón había recibido la visita por primera vez en la prisión en 38 años. Era la visita de uno de sus amigos y ese amigo era un ex convicto que había pasado algunos años en la misma celda que Cardón y él había sido liberado y mantuvo su promesa de regresar para ver a su viejo amigo y le contó eso al periodista. Yo estaba en vacaciones y leí por Twitter ese artículo y me conmovió profundamente. De hecho, no lograba creerlo en primera instancia y en ese momento es cuando pido un permiso de visita al director de la prisión para ir a visitar al señor Cardón y 3 o 4 días después, creo, voy al norte de Francia y me encuentro con él y soy entonces su segundo visitante exterior en 38 años. Ahora, abogado, ¿cómo cree usted que un preso puede llegar a ser olvidado tanto tiempo? ¿Ha sabido algo de la familia del señor Cardón? Michel Cardón ya no tiene familia. Cuando él lo encarcelaron en el 77 tenía 27 años. Desde los 8 años ya estaba con familias que lo recibían. Vivía al margen de la sociedad, en los exteriores de la ciudad de Amiens, y recogía cartones como profesión. Era claramente una actividad poco rentable que lo dejaba al margen de la sociedad y cuando lo encarcelan a los 27 años tenía un hijo, pero que era muy joven. Tenía una compañera, pero con la cual no vivía, no tenía padres, ya no tenía hermanos o hermanas, o por lo menos no tenía contacto con ellos. Y cuando lo condenan, pues eso empieza a empeorar progresivamente y poco a poco sus contactos desaparecen. Sobre todo que él fue transferido de prisión en prisión y después no sabemos exactamente dónde terminó. Y ahora, ¿cuáles han sido las consecuencias? Porque en algo debe haber estado afectado.
o haber afectado la vida personal del señor Cardon a causa de este olvido, de este abandono? Michel Cardon fue olvidado en detención. No soy yo quien lo dice, son los jueces que se pronunciaron sobre su caso recientemente. Cuando usted lo llevan de prisión en prisión, comienza a contar los meses, los años, y a partir del momento en que empieza a contar ya en décadas, cada 10 años pasamos a 20 años o 30 años, solo queda el horizonte de los 4 muros de su celda y ya no se tiene ningún contacto con la naturaleza, con el exterior, solo puede tocar cemento. Existe ya una resignación de él. ¿Para qué continuar? ¿Para qué servía tener esta energía? Y esa energía desaparecía y al mismo tiempo desaparecía la esperanza. Y cuando ya no tenía contacto con el exterior, ya no tenía apoyo en el exterior, no tenía abogado, entonces él se dejó olvidar. Ahora, ¿cuáles son los planes que tiene el señor Cardon una vez salga de prisión? Bueno, con diferentes asociaciones de reinserción montamos un proyecto, porque sin un proyecto no podemos liberar a alguien que fue condenado a la prisión, a cadena perpetua. Una asociación de reinserción ubicada a los alrededores de París. Con ellos montamos un proyecto y será recibido poco a poco con sus permisos de salida en abril y en mayo, y a partir del 1 de junio del 2018 finalmente será recibido en ese centro, que es un gran parque, tendrá su propio cuarto y podrá comer con los otros ocupantes de ese lugar. Va a reaprender poco a poco los gestos de la vida cotidiana, estará acompañado evidentemente por educadores y será acompañado también por médicos y psicólogos. Sabemos que va a ser un proceso largo y difícil y claramente también será doloroso, porque no se pasa 40 años en prisión a la libertad simple. Entonces va a ser realmente un proceso de aprendizaje para el señor Cardon. Michel Cardon dio sus primeros pasos como hombre libre hoy, viernes 1 de junio, después de 40 años detenido. Su andar es vacilante cuando sale a las calles de Bapaume. Esta mañana cuenta con el apoyo de su abogado que vino a recibirlo. Para el exrecluso, las palabras son difíciles. Todo lo que posee está en un carro. Las pocas imágenes filmadas se deben al pedido de su abogado de respetar este momento particular. Vemos al exdetenido caminando lentamente con su abogado hacia el automóvil que lo lleva a su nuevo hogar. Su abogado le pregunta si es un buen día. Sí, responde el exdetenido con voz baja antes de subir al coche de Eric Moraine. Ahora se dirige a su nuevo hogar, un pequeño apartamento en un centro de rehabilitación de 9 metros cuadrados. Michael ahora se encuentra en libertad condicional, pero tendrá que recibir atención médica, incluida la atención psiquiátrica, y regresar a su apartamento todas las noches, so pena de ser reencarcelado. El exrecluso de 67 años y disminuido por varios golpes tardará un tiempo en acostumbrarse a su nueva vida fuera de la cárcel. Una primera licencia en abril y 2 un poco más largas en mayo le dieron una muestra de lo que le espera. Michel también tendrá que tomar otra forma de soledad, forjar nuevas relaciones y encontrar, quién sabe, a uno u otro miembro de su familia. Junto a su abogado, profesionales velarán por él, al igual que su amigo Benoit. La historia de Michel Cardon nos hace pensar que no necesitamos más cárceles ni más inversión estatal. Necesitamos más personas eligiendo hacer el bien.